Desde la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois. Las noticias sin pelos en la lengua. Sin censura. Con Vicente Serrano. Comenzamos ya. Me da mucho gusto estar con ustedes, amigas, amigos, próximos integrantes del gabinete del gobierno federal, legisladores, historiadores, académicos, científicos. Muchas gracias a Claudia por acompañarnos, a Cuitláhuac, gobernador electo de Veracruz. Muchas gracias a quienes integran este consejo, Elenita, con mucho cariño, como siempre, por su solidaridad verdadera, con mucho amor, que esté aquí con nosotros, como siempre. A Cristina Barros, también destacadísima intelectual, con dimensión social, defensora de nuestras culturas, de las que han promovido la idea que se sintetiza en la frase que sin maíz no hay país. Muchas gracias, Horacio Franco, artista extraordinario de nuestro país, un orgullo de México, de nuestra cultura actual. Y muchas gracias a Carlos Pellicer, que siempre ha estado con nosotros y que ha sido pues un fiel heredero de el legado cultural, el legado poético, arqueológico, de todo lo que representaba nuestro maestro Carlos Pellicer. Muchas gracias por acompañarnos también en este propósito. Muchas gracias a Carlos Slim, que nos acompaña. Me consta que Carlos siempre ha sido promotor, antes se le llamaba mecenas, a los que apoyaban a creadores. Carlos fue amigo de Fernando Benítez, de don Pepe Iturriaga, que decía don Pepe, también retomando una idea del maestro Vasconcelos, decía, yo agrego con todo respeto, que todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York, y ya nosotros en México teníamos universidades, porque este es un gran país. Y me consta lo de Carlos, porque su tocayo, Carlos Monsiváis, donó su colección de arte popular, porque se lo pedimos, se lo solicitamos, nos reunimos en una ocasión, era jefe de gobierno, y lo invité a desayunar para que aportara su colección extraordinaria de arte popular. Y
Carlos me puso como condición que se mantuviera como un museo independiente y que se garantizara su conservación cuando ya no estuviésemos en el gobierno. Entonces, Carlos Slim ayudó para que se creara el Museo del Estanquillo. Aquí está Rafael Barajas, el fisgón, que sabe de esto que estamos hablando. Y Carlos Monsiváis entregó sus piezas. Es un museo extraordinario de arte popular, lo mejor de lo mejor que hay en nuestra ciudad, en nuestro país. Por eso me da mucho gusto, celebro estar en este acto. Beatriz no quiere ser primera dama, lo ha decidido también respetando a quienes en otros tiempos han actuado con ese papel, respetando a las señoras esposas de los expresidentes. Pero son, la verdad, otros tiempos, y Beatriz se dedica a la investigación, a la literatura, se dedica a escribir y también a atender a Jesús y de vez en cuando a quien les habla. Entonces, me pidió que se le respetara su espacio, que siguiera haciendo lo mismo, y llegamos a ese acuerdo, con el compromiso de que sí va a ayudar en este programa para la recuperación de nuestra memoria, para mantener siempre nuestra memoria histórica. Por todo lo que aquí se ha dicho, que se resume en esa frase atribuida a Cicerón, de que la historia es la maestra de la vida, y quien no sabe de dónde viene difícilmente va a saber hacia dónde va. Yo celebro que se tome esta iniciativa, que se recuperen archivos, que se conserven archivos, hemerotecas, que podamos tener todo el acervo de nuestra historia en el país. Muchas bibliotecas se han vendido a universidades del extranjero. Yo recuerdo que el maestro Santamaría, que se salvó de la tragedia o del asesinato en Huitzilac, que fue el único sobreviviente, y luego fue gobernador de Tabasco, y un hombre muy culto que hizo un diccionario de mexicanismo, considero el mejor diccionario que se ha hecho sobre esta materia. Hizo una obra editorial extraordinaria porque fue gobernador de Tabasco y se dedicó a la recopilación de documentos, datos de Tabasco, y reunió pues una biblioteca de primer orden y la entregó, llevó a Berkeley, y ahí está la biblioteca del maestro Santamaría. Recientemente también nos enteramos de que la biblioteca de Gabriel García Márquez también a otra universidad en Estados Unidos, y así muy buenas bibliotecas que están
en el extranjero. Ojalá y nosotros conservemos nuestro acervo, lo que ya es público, y que se puedan rescatar bibliotecas privadas y todo el acervo cultural, artístico de México, que lo conservemos, que incluso recuperemos lo que está en el extranjero, símbolos que tienen que ver con nuestra historia. No quiero adelantar nada, pero sería extraordinario recuperar cosas que están en museos del extranjero, garantizando la seguridad, la conservación, que actuemos con mucha responsabilidad en este tema, en esta materia. Y sobre las fechas históricas del sexenio, pues vamos a tener muchos acontecimientos. Por ejemplo, el año próximo son los 100 años del asesinato de Emiliano Zapata. Vamos a destinar ese año a conmemorar, a recordar esta fecha, por todo lo que significó este gran dirigente social, este gran dirigente campesino. Mañana es 20 de noviembre, vamos a estar también por aquí, vamos a poner una ofrenda en el sitio donde fueron asesinados el presidente Madero, el apóstol de la democracia, y el vicepresidente José María Pino Suárez, caballero de la lealtad. Entonces siempre vamos a estar recordando nuestra historia, lo que tenga que ver con la literatura, lo que tenga que ver con la ciencia, nuestra memoria histórica. En el 2020 también son 100 años del asesinato de don Venustiano Carranza, un extraordinario presidente de México. Él fue el único gobernador en ese entonces que se pronunció de inmediato en contra del asesinato de Madero. Otros gobernadores, la mayoría, se quedaron callados o apoyaron el cobarde asesinato de Francisco I. Madero. Y él, desde Coahuila, se pronuncia en contra del huertismo, inicia una nueva etapa de la revolución. Él es el creador del ejército mexicano de la actualidad y tiene cosas extraordinarias. Aquí está Pedro Salmerón, que es un extraordinario historiador que ha escrito sobre Carranza, porque se tiene la idea de que era un presidente conservador, pero tiene cosas muy buenas, muy buenas. Por ejemplo, yo he constatado que a él se le debe la abolición de la esclavitud en México, porque tenemos la idea de que la abolición de la esclavitud se dio con el movimiento de independencia, y no fue así. El cura Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud, pero tuvieron que pasar 100 años para que en realidad, en los hechos, se aboliera la esclavitud. Y fue hasta 1914, 1915 que quedó abolida la esclavitud,
cuando los revolucionarios carrancistas llegaban a las haciendas a decirles a los peones que ya eran libres. Y como pasa en estos casos, como no había costumbre libertaria, como en esas haciendas estaban enterrados sus tatarabuelos, sus bisabuelos, sus abuelos, no sabían los peones qué era la libertad. Entonces, cuando iban los revolucionarios a decirles ya son libres, en vez de alegrarse, se ponían a llorar porque no sabían qué era la libertad. Tuvieron que pasar unos años para que empezaran a actuar como hombres libres. Eso también nos pasa hasta en nuestro tiempo, sobre todo en el terreno de la democracia. Como nunca ha habido democracia en el país, cuando se alcanza la democracia nos cuesta trabajo ejercerla, practicarla, porque no tenemos la costumbre, el hábito democrático. Entonces, a don Venustiano Carranza le debemos eso, la abolición de la esclavitud, y le debemos algo también extraordinario. Por él se nacionaliza el petróleo, porque él es el que promueve en el Constituyente del 17 la aprobación del artículo 27 constitucional, en donde se establece el dominio de la nación sobre el petróleo. Esto no existía en la legislación y las empresas petroleras extranjeras de ese entonces no querían que se estableciera este principio, querían que predominara la visión sajona de que el dueño de la tierra era también el dueño del subsuelo. Y en el 27 lo que se establece es que el subsuelo es de la nación, retomando la tradición de la corona española. La tierra se entregaba en propiedad, pero el subsuelo seguía siendo de la corona. Eso es lo que Carranza lleva a la Constitución, el dominio de nuestros recursos naturales y otras cosas. Por eso tenemos que pensar siempre en nuestros dirigentes. Y pues en el 21, entre otras cosas, son 200 años de la consumación de la independencia nacional. Y así, en el 21 también se establece la Secretaría de Educación Pública. Nosotros queremos conmemorar este año. Ya para entonces la Secretaría de Educación Pública va a estar en Puebla, en el plan de descentralización. Ahí va a estar despachando Esteban, pero el edificio de la Secretaría de Educación Pública, que es bellísimo, con sus murales, podría convertirse en el Museo del Muralismo Mexicano, por ejemplo, para el 21. Hasta aquí el mensaje sin ediciones de Andrés Manuel López Obrador, que nos da 2 clases de historia. Y mire, lo voy a decir con todas sus letras: búsquele a los discursos de Enrique Peña Nieto, el que ha gobernado México por casi 6 años, y no encontrará un discurso tan rico como este que hace sin script, sin leer, Andrés Manuel López Obrador, con referencias históricas que ya quisiéramos muchos. Y no estoy intentando aplaudir por aplaudir.
es la presentación ayer de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México para que el próximo gobierno impulse la documentación de la historia y estará a cargo. La titular de esta coordinación será Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente todavía electo Andrés Manuel López Obrador, quien se rehúsa a asumir esta idea de la primera dama. A mí me parece un muy interesante discurso de Andrés Manuel López Obrador, quien demuestra una vez más lo leído que está y lo interesado que siempre ha dicho estar en la historia de México. De hecho, en el discurso que va a haber en el transcurso del programa de Beatriz Gutiérrez Müller, dice: debemos de ver al pasado, y claro que tenemos que ver al pasado, sobre todo hoy que celebramos, conmemoramos un aniversario más de la Revolución Mexicana. Y muchos, estaba viendo algunas encuestas muy interesantes, muchos mexicanos dicen que estarían dispuestos a una nueva revolución en México. Bueno, pues en camino está una nueva revolución en México de la que he estado hablando por 8 años, pero es una revolución del pensamiento. No otra revolución armada, no, una revolución del pensamiento. Incluso antes de que Andrés Manuel López Obrador ganara las elecciones, nosotros desde aquí decíamos: lo que hace falta en México es una revolución de pensamiento. Al mexicano le falta creérsela. Y bueno, ya estaremos platicando de esto y muchas cosas con ustedes en este 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana. Saludo a mi buen amigo Antonio Toño Ruiz en los controles de esta nave. Las comparaciones son odiosas, Toño, pero no puedes comparar un discurso como este de Andrés Manuel López Obrador con un discurso leído, mal leído, de Enrique Peña Nieto. Y no es por apapachar a López Obrador y criticar a Enrique Peña Nieto, pero creo que hacemos le damos una justa dimensión a los discursos de ambos personajes, a menos que tú pienses lo contrario. No, definitivamente, ¿no? Una de las razones por las cuales yo voté por Andrés Manuel López Obrador, no lo dije antes de que fueran las elecciones para no motivar el voto de nadie, porque yo soy periodista, pero pues ya que pasó el tiempo puedo decirlo. Una de las razones fue que el viejo es versado, ¿no? El viejo es culto, ha leído muchísimo y sabe de historia. En este discurso dice lo que aquí decimos en Sin Censura una y otra vez, cita a Cicerón, asegurando que aquel que no conoce la historia pues está condenado a repetirla, ¿no? A mí muchas partes de este discurso me llamaron extremadamente la atención, ¿no? Esa analogía que hace sobre los peones que vivían en verdadera esclavitud con todo y que en México pues supuestamente estaba abolida la esclavitud, y que cuando pues llegan a decirle están libres, son libres, se entristecen, se ponen a llorar porque no habían conocido nunca la libertad. Y es el comparativo también que para muchos puede resultar odioso. Estoy seguro que a muchos panistas, perredistas y por supuesto priistas les va a molestar lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, pero el comparativo de así como esos peones se pusieron a llorar porque nunca habían tenido libertad y no sabían qué era la libertad, bueno, pues también nosotros los mexicanos de ahora, que como nunca ha habido democracia, no sabemos cómo enfrentar la democracia, cómo abrazar la democracia. Y qué fuerte lo que dice Andrés Manuel, ¿no? Nunca había democracia, hoy sí hay democracia. Qué fuerte, y es una bofetada así con guante blanco. A todos. Para el actual gobierno y los que llegaron, ¿no? Antes del gobierno del PRI de Enrique Peña Nieto. ¿Y sabes qué, Vicente? La realidad es que como Andrés Manuel López Obrador en estos momentos, bueno, en esa conferencia que tuvo ayer, pues estaba rodeado, exceptuando a Carlos Slim, pero estaba rodeado de muchos intelectuales, ¿no? Y se sintió absolutamente, en mi opinión, humanamente se sintió pues en casa, se sintió con la confianza de poder hablar y decir. A lo mejor así va a empezar a hacer el discurso 1 de diciembre, que eso sería fantástico, ¿no? De tener ya un discurso distinto. Lo mencionábamos ayer aquí en Sin Censura, un discurso pues en el que se habla muchísimo más fuerte de Enrique Peña Nieto, así como lo hizo él tiempo atrás, denunciando que pues había habido cierto financiamiento
de la campaña de Enrique Peña Nieto por parte del crimen organizado. Aunque, Toño, en Tercer Grado ayer en Televisa, anoche, Andrés Manuel López Obrador, como que quiere dejar claro que no va a perder, bueno, sería una grosería decirlo, que no va a perder tiempo en perseguir a los corruptos. Hay ciertas declaraciones que son hasta polémicas, sí, pero yo rescato, no sé tú qué has pensado de la aparición de Andrés Manuel López Obrador en Tercer Grado,